general. Y el libro segundo del artículo 109 al 364. Importante esto, porque inclusive en las preguntas que vengan en el módulo, acá en el examen del módulo, va a venir separado, penal 1, penal 2, procedimiento, así, ¿no? Entonces, la parte doctrinal entre ayer y hoy día, lo más importante ya se ha tocado. Ahora corresponde ver un poco lo del Código Penal. No voy a abarcar, imagínense, 108 artículos, solamente voy a ver los más importantes. Yo tengo acá un código, no está actualizado. Ningún código digital está actualizado, ninguno. Solamente está como referencia acá. De donde tiene que estudiar es el que se ha comprado recién, el físico, ¿no ve? Entonces acá, de todas formas, no ha cambiado totalmente, se habrá modificado un 5%, 3% nada más, ¿sí? Si me va siguiendo en su código, dice libro primero, título primero, la ley penal, capítulo único. Dijimos que hay títulos y hay capítulos. Subir. Está muy feo. Ya, vamos a subir un poquito. Entonces, para arriba, ¿no? Para arriba, ¿no? Entonces, Y eso que tiene cara. ¿Quién? Yo capaz de la polera de la Ay, a ver, ahí, a ver, el hombre. pierdo la oportunidad de Ay, Dios, ya se lo imagino ya. Pero cambiar el espacio funcional, la vida está bien caliente. Entonces, en el artículo 1 del Código Penal nos habla en cuanto al espacio. Muchas veces en clases no le hemos dado importancia a esto, o tal vez el docente o la docente con la que pasaron no especificaron o detallaron esto. Dice en cuanto al espacio, este código, está hablando del Código Penal, ¿dónde se va a aplicar en cuanto al espacio? ¿Dónde? Y se aplica normalmente en todo el territorio nacional, porque es una ley nacional. Me imagino que en constitucional, en la pirámide de Kelsen, ha visto que hay 4 niveles de leyes. ¿Cuáles son esos 4 niveles de leyes? Tratado, ley y las leyes nacionales, las leyes departamentales, las municipales y las originarias. Estoy hablando de los 4 niveles de ley. ¿Qué es una ley? Es una regla social obligatoria emitida por autoridad competente cuyo incumplimiento genera una sanción. ¿Qué es una norma? Es una regla de conducta a seguir. 2 clases de normas, ¿cuáles son? jurídica y moral. Muy bien, ¿cuáles son las jurídicas? Es una regla social obligatoria Bien. por juez competente. Esta. ¿Y una norma moral? La buena costumbre. Muy bien, ejemplo. Saludar. Muy bien. Eso es básico, la tabla del 1. Tiene que ser la tabla del 1 es esa, ¿no? Entonces, si pregunto qué ley es eso, ¿no? Ese queda repetido. 4 niveles de leyes. Cuando digo cartas orgánicas, ¿a qué tipo de leyes o normas me estoy refiriendo? A las municipales, estatutos autonómicos. Eso estaba pensando. ¿Pueden preguntar a eso o no? Básico, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a aplicar esta norma jurídica? ¿Dónde?
pues en todo el territorio nacional, y ahí ustedes ya lo estudian. También podría ser en naves, aeronaves con bandera boliviana, consulados en otro país, embajadas en otro país, ¿no es cierto? Si se comete un delito, por ejemplo, por funcionarios públicos en ese país, pues se va a aplicar la ley boliviana, a no ser que sea un delito común, ¿no? Ahí tendrá que responder ante esas leyes. Pero si son delitos cometidos, ¿no es cierto?, por funcionarios en embajadas y consulados, entonces se va a someter a las leyes bolivianas. Básicamente, ¿dónde se aplica el espacio? Ahí está, en todo el territorio nacional, ¿sí? Lo leen, lo estudian esto. No preguntan mucho, pero es importante. 2. En casos previstos en el artículo anterior, cuando el agente sea juzgado en Bolivia, habiendo sido ya sentenciado en el extranjero, se computará la pena cumplida en ese país. Sentenciaron por narcotráfico, me estoy inventando, en Estados Unidos a 20 años y en Bolivia, me estoy inventando, 25 años. Cumplió sus 20 allá. ¿Qué pasa? Viene acá, también ha sido procesado en Bolivia. La diferencia, los 5 años. Arturo Murillo va a tener Los 5 años, el techo de paja también creo que estaba en esa situación, ¿no ve? Se computa la pena siempre y cuando así haya sido procesado por el mismo delito, tráfico, qué sé yo, narcotráfico, secuestro, etc. ¿Y quedaría igual un registro? Por supuesto. Aunque la persona hubiera cumplido en el exterior. Es que aquí está, ya tiene una sentencia condenatoria ejemploriada, póngale 20 años, y en el otro país le dieron 10, se supone que ya tiene sentencia condenatoria y ya está registrado en el REJAP, pero para no que cumpla ya 10 y aquí 20, 30 años, simplemente se computa, dice la ley, lo que ya cumplió en el extranjero y solamente la diferencia los cumple acá, ¿sí? ¿Qué decía ella? Tenía una consulta. Si es que ya se hubiera cumplido la pena del extranjero y que no hubieran pedido una extradición para que continúe, una vez, ¿qué tal? Si retorna al país, ¿se le vuelve a abrir el proceso para que cumpla los 5 años que faltan? ¿O es que siempre tiene que haber una extradición? No, tiene que haber un pedido de extradición y además tiene que haber ya un proceso abierto, ¿no? Ya si van a abrir recién el proceso, después de que ha cumplido, ya tendría que cumplir nomás la pena y ponerse acá, ya no computarse. ¿Por qué? Porque son cosas ya diferentes. No, yo sé que no puede ser juzgado por la misma pena, sino que mi consulta es, por lo general a veces no son tan conocidas las personas o no son figuras públicas, ¿ya? Y no están haciendo un seguimiento a todas las condenas en el mundo, desde los narcotraficantes, terminaron su condena en el extranjero y vienen aquí y recién a denuncia, pero allá estuvo, por decirlo así, 10 años y aquí tendría que ser más. Entonces, ¿cómo sería el tratado para que cumpla los años que le faltan al territorio nacional? Por eso vuelvo a repetir, cuando el agente sea juzgado, ya ha sido juzgado, y usted me dice de que no cumplió allá y aquí recién después se le apertura la denuncia, el proceso, tiene que haber sido juzgado ya en ambos países por el mismo delito, por la misma especie, caso de narcotráfico, no delitos diferentes, por la misma especie, narcotráfico, tráfico de personas, y ya tenga sentencia aquí y sentencia allá. ¿Quién tiene la prioridad? El primero que juzgó, Argentina, Ecuador, Brasil, etc. Ahí cumple y recién la diferencia, ¿no? Como ha sido juzgado también acá, viene y cumple esa diferencia. Claro, puede ser juzgado por rebeldía. Sí, Por rebeldía, puede ser. Ya, Bien, ¿y quién tiene prioridad siempre? El primero que sentenció, se ejecutorió la sentencia. Esa era mi pregunta. Ahora, esto sale ya por bastante, la extradición. Ojito con esto, se me plantan ahí, es complicado. Para empezar, tiene que saber los requisitos para que proceda la extradición. Dígame, léalo y dígame cuáles son los requisitos para que proceda la extradición.
que haya tratado y convenio. Muy bien, el primer requisito es que haya un tratado o convenio internacional entre ambos países. El segundo. Que sea convocado por el Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la autoridad competente, el órgano jurisdiccional competente que va a dictar la procedencia o improcedencia de la extradición. Hay un segundo, son dos requisitos, está ahí. Que sea tipificado como un delito. Ya va por ahí, que sea tipificado como delito en ambos países. Internacional. Aunque en ambos países sea delito. Exacto, que esté en su código penal como delito en ambos países. O sea que si aquí, por decirlo, allá, el delito de fumar, por decirlo, marihuana. El delito de violación ahorita con el niño del alemán que lo quieren extraditar a Estados Unidos. Hay violación aquí, violación allá. Exacto, procede. Si no fuera delito allá, no procede. Es el caso del aborto, claro que no van a... ¿El aborto, por ejemplo, en la Argentina está legalizado o no? Sí. Suponiendo, no es el caso, pero suponiendo de que aquí quieren extraditar a alguien porque ha abortado y se ha ido a la Argentina, ¿procederá la extradición o no? No, porque no está tipificado en ambos países. ¿Sí? Ahora, háganme recuerdo cuando entre a procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para la extradición? No voy a entrar ahora en eso. En procedimiento penal sí. ¿Ya? La pregunta viene, dice ¿qué es la extradición? Requisitos para la extradición, órgano jurisdiccional competente, cuáles son los pasos de la extradición, y tiene que hacer cuadros, ir a explicar y responder. Sale como pregunta de ambos. ¿Sí? Bien. Dos requisitos y el Tribunal Supremo. Ya no es Corte Suprema, Tribunal Supremo de Justicia. Que vamos a ver también los órganos jurisdiccionales en materia penal. ¿Sí? En cuanto al tiempo, ¿se acuerdan? En el artículo 1 decía en cuanto al espacio, ¿dónde se aplica? Y aquí dice en cuanto al tiempo, ¿en qué tiempo se aplica el Código Penal? Si la ley vigente en el momento de cometerse el delito fuera distinta de la que exista al dictarse el fallo, se aplicará siempre lo más. ¿Quién me interpreta eso? No, ustedes saben, ¿qué me dicen? ¿Qué quiere decir eso? En el actualizado hay un párrafo previo. A ver, léalo. Eso quiero que me ayude. Nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente al tiempo en que se cometió. Entonces, si en este momento no está vigente, sí es un delito. El hablar por celular en el vehículo, que hay mucho accidente por nada más, ¿es un delito ahorita? No. ¿Qué pasa si hoy día alguien lo firma hablando de un choque y mañana se promulga una ley de que está prohibido y es un delito hablar por teléfono? ¿Se va a sancionar a la persona que tiene que estar vigente, no, Marco? La ley. Es más o menos como lo que el doctor dice de la edad, ¿no? Sería más claro. Más claro, ya. Sí, sería más claro si la ley es tratada en el Congreso, ya en grande y en detalle, ya pasa al Ejecutivo y todavía no está promulgada, se comete el delito y en cuanto a tiempo y lugar, al día siguiente recién se promulga, la ley no sería retroactiva para este caso. Tiene que estar promulgada, tiene que estar publicada en una gaceta para que pueda entrar en vigencia una ley. ¿Cierto, señor Franco? A eso se refiere. ¿Está bien, Marco? A no ser que haya ¿Qué vigencia más dice? anticipada. ¿Perdón? A no ser que haya vigencia anticipada. Podría ser, pero normalmente tiene que estar promulgada, ¿no? Bien. Si la ley vigente, ¿está eso? ¿Me corrige, Marco? ¿Sigue? Si la ley vigente en el momento de cometerse el delito fuera distinta a la que exista al dictarse el fallo, ¿qué pasará? Dice el momento de cometerse el delito, a ver, 30 años, me estoy inventando, feminicidio, 30. Y un proceso penal dura ¿cuánto? 2, 3 años, ¿no es cierto? En este momento es 30. Pero si en ese transcurso del tiempo baja el feminicidio, me estoy inventando, a 20. ¿Le van a dar 30 o 20 para dictarse el fallo? 20. Eso quiere decir. Lo más favorable para Eso el quiere decir. Estado. ¿Ya? Si durante el cumplimiento de la condena de dictarse la ley más venida
será ahora, 30 años de feminicidio, ya estaba cumpliendo 10, sale una nueva ley que baja a 20, ¿va a cumplir nomás los 30 o le van a bajar a 20? No, vamos a 20. Lo más favorable al imputado, que no estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero dice que tiene derechos. Depende. Ahí está. Si seríamos nosotros ya. Ya. Bien, hay leyes dictadas solamente por un tiempo, se aplicará, ¿no? Transitorias se llama, leyes transitorias, no sé, pues alguna cuestión de lo del celular, por ejemplo, ¿no? Por un tiempo, por 2 años y después ya cumplido el plazo, pierde su vigencia, ¿no? Eso se refiere. ¿Qué más? Se está entendiendo, ¿no? En cuanto al tiempo, el otro era en cuanto al espacio. El 5, ayer lo hablamos harto del 5, ¿qué viene ahí el 5? En cuanto a La las personas, imputabilidad. sí. ¿A quiénes se aplica el Código Penal? A personas que tengan 14 años hacia adelante. Y lo leyeron ayer, dice, Sí. la ley penal no reconoce ningún fuero. ¿Qué es fuero? Son tribunales especiales. Ah, yo soy militar y me tienen que juzgar mi tribunal militar. Violación. Soy cura, el tribunal eclesiástico. No reconoce ningún fuero. Soy diputado y ha cometido un delito de violación. No, diputado, tengo inmunidad. No, señor, es un delito común. ¿Sí? No reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas que en el momento del hecho tenga 14 años para adelante. Eso lo hablamos ayer. Y de 14 a 18 tiene su tratamiento especial, que lo hablamos ayer. ¿Correcto? Ahí dicen es claro, pero al momento de aplicarlo aquí no funciona, digamos, ¿no? Porque hubo un caso de una fiscal que acosaba a su vecino y él hace su denuncia y al momento de ir se la rechazaban por el tema de que ella era fiscal del lugar donde imponía, A la que hacía acoso, ¿no? ajá, y ella solita armó su show diciendo que él era el que la acosaba, que la molestaba y todo, siendo que él grababa cuando ella iba, se le paraba enfrente de la movilidad, le decía que ella quería verlo y esas cosas, pero por ser fiscal no procedía. Y bien que me diga eso, Stephanie, porque el tribunal le podría preguntar, ¿usted cree que se aplica correctamente en la actualidad las leyes bolivianas? No. ¿Por qué, Stephanie? En el tema, en el ejemplo que le estoy dando ahorita, digamos. No, de forma general. La justicia es proba, es idónea. ¿Realmente se hace justicia en nuestro país o no? No. ¿Por qué? Porque- Sí, ¿por qué? Cualquier persona. Porque yo lo he vivido personalmente. Bien. En el caso de que el comentario, digamos, que le hacía ayer, que vi cómo una persona utiliza sumamente mal el tema de la ley para favorecer y para dañar a una tercera persona, siendo que es inocente, digamos, ¿no? Y he visto varias personas que son inocentes y están detenidas, están presas, están en Palmasola. Sí. Y Ahí le van a cortar, tampoco es muy largo. ¿Qué debería de cambiarse entonces? Porque en personas se la van a seguir atacando. ¿Qué debería cambiar según su criterio? según mi criterio. En el tema de poder indagar, investigar y llegar a un fin como que mucho más rápido y no darle tantas vueltas al caso de la investigación. Porque en el caso que le digo yo que lo viví personalmente, llevan 2 años casi y seguimos en el mismo tema. Porque Entonces todos los se días debería de seguimos cambiar toda la estructura del Poder Judicial. No por nada se está llamando a elecciones, hay problemas, y no es solamente de este gobierno, viene de mucho más antes, se ha querido cambiar todo esto y hasta ahora nada. La gente quiere justicia y no hay como tal, ¿no es cierto? No todos los operadores y administradores de justicia son honestos, son probos, son éticos, ¿no? Hay una mayoría de que tiene problemas y se debe cambiar, así tienen que responder entonces, de que hay problemas con los amigos. Y no lo estoy inventando yo. Ayer lo hemos hablado, no solamente son los jueces, está el Ministerio Público, están los abogados, está la policía. Sí, hay mucha gente que se salva de esto, es proba, es idónea, responsable, honesta,
pero sí la mayoría hay un cáncer que se debe extirpar, ¿sí o no? Así Sí. lo tiene que hablar, ¿sí? Bien. Entonces, el artículo 5 nos habla de eso, lo hemos hablado ayer, ¿sí? Colisión de leyes, el artículo 6, rapidingo, ¿qué me dicen de eso? A ver, ¿Lo leemos? ahí le hablo en voz baja y me dice, interpréteme ese artículo. El que me entienda puede hablar. Para empezar, ¿qué es colisión? Choque. Muy bien, muy bien. Ahora, Es cuando existe contradicciones, ¿no? Cuando departamental, con dos demandas, por así que lo hubieran ingresado. ¿está hablando de una ley especial? Ley, no estamos hablando de demandas, ¿no? Sí. Una ley Especial. y una ley general. Cuando el nivel central, digamos, saca alguna ley y el departamental igual, referente a salud, digamos, y hay muchos. El Código Penal, la 348, ¿sí? Hablan de violencia contra la mujer. ¿Cuántas clases de violencia hay en la 348 contra ustedes, contra las mujeres? ¿Cuántas clases de violencia? El número quiero. 16 clases de violencia con... ¿Cómo no van a saber las mujeres? Que no sufren. Decían inclusive exactamente. No han necesitado. 17 si es que hubiera. 16. Sí, Gracias a Dios. Sí, 16. Aquí en el código habla de alguna clase de violencia, la económica y la patrimonial. En la 348 habla de 16. ¿Cuál es la ley general y la ley especial en este caso? La general y la el especial. Código Penal. ¿Cuál prima según el artículo especial? La especial. Sí. Si la misma materia, violencia contra la mujer, fuere prevista por una ley o disposición especial, la 348, ¿no? Y por una ley o disposición de carácter general, ¿cuál prevalece? La primera. ¿Cuál es la primera? La especial. A veces no la entendemos, no son cosas básicas. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora, el Código Penal, en el 7 dice de que si hay un vacío legal en la especial, recién entra, suple La general. Es lo mismo que civil, un delito patrimonial. Si no le entendemos alguna cosa, nos vamos a civil, ¿me dejo entender? En familia se hace eso. Familia también. Supletorio, suple la general a la especial. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Tentativa. Pregunta, y ayer lo leímos. ¿Qué es la tentativa? Dimos ejemplo. Creo que ya no es necesario ni que lo hablemos, ¿no? Del feminicidio en grado de tentativa, ¿cuántos años sería, Eric? Feminicidio en grado de tentativa. Años de cárcel. ¿Cuánto específicamente en feminicidio? 20 años, perfecto. Y ahí lo dice, 2/3, ahí lo hablamos. Sí, aquí no voy a entrar en detalles. Si desiste, se arrepiente del delito, pues no será sancionado, ¿no? Delito imposible, ¿qué le entienden delito imposible? Gianfranco, usted que maneja esto. A ver, interpréteme el 10. Por la idoneidad de los medios empleados. Ejemplo. Que quiera matar a una mujer con una rosa. Muy bien. La mata el corazón. Que quiera darse muerte a una persona con ceguera, que rompa el corazón. Está exento de responsabilidad. ¿Se acuerdan ayer? Las legítimas son causas de justificación de un hecho antijurídico. Ya lo hemos visto, la legítima defensa. ¿En qué artículo está esto? En el 11. La legítima defensa, ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de un deber, que ayer lo hablamos. El estado de necesidad lo hablamos, pusimos ejemplo en el 12. Se supone, aquí está la culpabilidad. ¿Se acuerdan que era la culpabilidad del reproche? El reproche de la sociedad hacia la persona.
Y el 13 dice eso, no se le puede imponer pena a la gente si su actuar no le es reprochable penalmente. Y ahí fue la duda, ¿no? De reproche, y así lo dice. Porque conmociona, ¿no? Imagínense una violación a un niño, ¿dónde era? En Yapacarí, ¿no? ¿De cuántos años? ¿10? ¿8? Que por 20 pesos lo lleva, lo viola, lo entierra, pues conmociona a todo el mundo, es reprochable la acción. Esa es la culpabilidad, ¿no? La comisión por omisión, lo expliqué, no es necesario, hay cosas importantísimas. Por supuesto, el representante, por ejemplo, de una sociedad, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, dijimos que los delitos son personalísimos, ¿no? Y en el modificado inclusive amplía un poco más la cuestión de las personas jurídicas, que quisiera que ustedes ya lo vean, ¿no? El delito, el dolo y la culpa, importante, por favor, importante, sumamente importante, ¿no? Inclusive cuando el tribunal no se da cuenta, no es penalista ya, pues le va a preguntar cosas bien generales, ¿no? Si yo no soy civilista, pues le voy a preguntar cosas generales de civil, ¿me dejo entender? No sé qué podría preguntar de civil, qué es persona o clase de persona, ¿no? Lo más básico. Y lo mismo acá, si no soy yo penalista como tribunal y solamente soy familia o civil, le voy a preguntar la diferencia entre robo y hurto, dolo, ¿me dejo entender? Sí. Entonces sí o sí tiene que saber, sí o sí. Porque el tribunal que vaya no sabe qué área le tocó. ¿Me dejo entender? Recién ahí se entera. Va a defender en civil. Ah, caramba, pero yo soy... ¿Y qué le puedo preguntar? Para eso mi nivel, ¿no es cierto? Mi código. ¿Ya? Toda la culpa tengo que manejar muy bien. Lo vimos el error de tipo también y el error de prohibición. Lo vimos, no voy a entrar en detalles, simplemente usted tiene que reforzar. ¿Se acuerdan de la imputabilidad y la inhibición? Ahora hay una nueva figura que aparece, muy intermedio, la semi. Hay tres figuras entonces, la imputabilidad, al centro está la semi-imputabilidad y al otro extremo está la inimputabilidad. ¿Qué era la imputabilidad? La capacidad de una persona para entender y comprender lo que es delito, ¿se acuerdan? ¿Y qué era la inimputabilidad? Que no entiende, no comprende, menores de 14 años. Ahora en medio aparece esta figura en el artículo 18, semi-imputable. ¿Qué dice? Mire usted, cuando las circunstancias de las cuales señaladas en el artículo anterior no excluyan totalmente la capacidad de comprender la antijuricidad de su acción. Hablábamos con gente sobre el asunto del TDAH, puede ser, esas personas hiperactivas, esos niños hiperactivos, TDAH, que en el curso, por ejemplo, se comportan de una manera extraña. La bulla, no quieren bulla. ¿TDAH o es ese que se... Síndrome. No. Autismo. No quiero bulla, y agarra, ¿no es cierto? Y ojo, los cursos no se los puede ahora excluir, porque representan una acción de amparo constitucional. Y viene al niño y ¡pum! ¿No? La profesora le dice, entiéndanlo, pobrecito, está enfermito. ¿No es cierto? Hay imaginados mentales, ayer lo hablábamos, de diferentes niveles. Primer, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel. De quinto nivel está totalmente, nació así, no va a poder. Pero los de primero, segundo y tercero, uno que tenga paranoia o esquizofrenia en grado bien inferior, ¿podrá entender lo que es un delito o no? Claro. Sí. Mediante una pericia psiquiátrica se va a determinar si esa persona entiende o no entiende lo que es un delito. Si es que medianamente entiende, es un semi-imputable. Si no entiende, es enajenado completo, es inimputable. Eso el juez determina, ordena que se le haga una pericia psiquiátrica, no psicológica. Psiquiátrica. ¿Me dejo entender? Claro, sí. Por eso dice, cuando las circunstancias de la inimputabilidad señaladas no excluyan totalmente la capacidad de comprender la antijuricidad. Una personita con TDAH, con autismo, ¿entenderá lo que es no matar a alguien? Dependiendo del grado que tenga. Muy bien. Ahí está la cosa. Entonces podrá atenuarse la pena. Sí. Dependiendo del grado que tenga. Entonces están los imputables,
entienden perfectamente qué es un delito, los semi-imputables que entienden pero medias y los inimputables que no entienden. Los enajenados. ¿Se entiende? Bien. Bien, que voluntariamente provoque su incapacidad para cometer un delito será sancionado, dice, ¿no? Por ahí alguien, no sé, pues, Que provoca su incapacidad, ¿no? Esto es importante. Participación criminal. ¿Quién es un autor? ¿Quién es un instigador? ¿Quién es un cómplice? Y ahí lo dice Coleguita, miren, son autor de un delito, los que realizan el hecho por sí solos, uno solo, por medio de otro. ¿Qué será por medio de otro? Hay dos autores, el autor Intelectual. y el autor. Material. Y antes se llamaban los mediatos y los inmediatos. Los mediatos eran los intelectuales y los inmediatos eran los materiales. Ahora la doctrina los denomina los intelectuales y los materiales. De eso se está hablando. Son autores los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente una asociación o una organización, o por medio de otros, o los que dolosamente prestan cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse. Aquí cuando dice autor y ha prestado una cooperación, está hablando, por ejemplo, si alguien, una organización criminal quiere robar el banco y uno de ellos, que no ha participado en el robo específicamente, pero les proveyó, qué sé yo, el mapa, ¿qué se llama? El plano, ¿no es cierto? Sin el plano no hubieran podido entrar. el envío de droga. Ya viene a ser un autor. Sí, el envío de droga, ¿no? Puede ser de que hayan acopiado, sigue siendo autor. Sigue siendo autor. El autor mediato es el que dolosamente se sirve de otro. Mediato ahora se llama el intelectual, mediato. Y el inmediato se sirve. ¿El caso de quién? De un sicariato. ¿Qué es el sicariato? Eso, matar a alguien por, o cometer un delito por encargo, ¿no? Fines económicos. Dicen, y en el caso que salió el otro día en la noticia de que a un señor que era camionero transportista, alguien lo contactó y le dijo que tenía que traer, no me acuerdo si era soya o algo así, y en realidad no era soya, o sea, ciertas bolsas sí, pero lo demás era droga, y se la metieron al camión y cuando llegó a la tranca y lo revisaron, estaba transportando droga, y él decía, yo no sabía, a mí me dijeron que yo fleto mi camión para hacer el transporte, pero no sabía que estaba transportando suplementos, que era tal cosa, y sin embargo era otra. Claro, ahí tiene que demostrar en el proceso, en la investigación, de que no fue partícipe directo. Recién pasó también alguien que lo contrataron un camioncito de traslado y fueron a un lugar, cargaron todo de la empresa, del lugar, y después dijeron, este fue el que trasladó, ¿me dieron a entender? Pero dijo, no, yo prestaba servicio solamente de Por el transporte. tema de la droga a España, pues el curry no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Con la No tiene droga nada que ver. que se enviaron. Es peligroso esto, Stephanie. Ahora ya no se da, la gente tiene más. Cuando uno, digamos, iba al campo, viajaba, por ejemplo, cuando uno venía, qué sé yo, no sé, me estoy inventando, de Montero aquí, los viernes en la tarde las profesoras, por ejemplo, el grupo de profesores hacían parar, no sé, porque tal vez no tenían mucha economía para trufi, etcétera, a los particulares, y uno las traía por pena, ¿no? Es peligroso cargar ahora a alguien, es una responsabilidad grande, porque ¿qué pasa si la persona en su mochila está trayendo, ¿no es cierto?, droga, ¿no es cierto? Ahora, si es un transporte público, efectivamente, si cargaron, en lo que pasa, por ejemplo, cuando va uno a la frontera, ¿no? Normalmente cargan en los buzones, ¿no? El transportista no tiene la culpa, o sea, no va a estar revisando uno por uno qué transporta a la persona, ¿no? A no ser que se descubra que él también era partícipe del hecho, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto. En este caso, el descargo, y un taxi igual, imagínense que tome un taxi a alguien y cargue, no sé, unos bultos y sea droga, entonces al taxista más adentro no, tienen que investigar bien, identificar si la persona estaba involucrada o no, o simplemente sirvió como medio de transporte, ¿sí, Stephanie? Para eso están las autoridades, ¿no? Si están cumpliendo bien sus cosas, muy bien. Eso es. Autor, entonces, mediato es el autor intelectual y el inmediato es el autor material. ¿Quién es un instigador? No es lo mismo que un autor. El instigador, dice, es aquella persona, facilito, que induce, que anima
a otra persona para que cometa un delito. Vamos a saquear. El que dolosamente determine, dice la palabra, pero más fácil, anime, induzca a otra persona. Pero él no participa. No participa. Pero mire usted, la pena va a ser como si fuera autor. Che, anda a robar, está ahí, Solo por está. recomendar. Sí, está ahí, está, mira, está facilingo. Mira allá por la calle de mi barrio, hay unas muchachotas que así con su teléfono grande, de verdad no estoy hablando de un telefonazo, ¿no es cierto? Están hablando ahí en la calle totalmente facilingo para bajarse, con el cuchillo de Tramontina no están en su teléfono. Muchas veces las mismas personas buscamos esta situación, ¿no es cierto? Telefonazo, te bajas, silencio, ¿me la van a dar el teléfono? Claro que sí, ¿sabes qué hay en mi barrio? Así sucede ahí, está Carola todas las mañanas, va, sale a trotar y con súper teléfono. ¿Le estoy induciendo a la persona? Claro que sí. Yo digo eso, de verdad, estoy pasando por un lugar, claro, qué facilingo, facilingo. Es como decir, aquí por ejemplo de la avenida Cañoto hasta lo que es el Palacio, no se puede andar con el teléfono hablando por teléfono porque pasan por el micro y te lo quitan. Lo mismo sucede en la zona del Parque Arenal. Están hablando con la ventanilla abierta del no, o el, sí, del micro abierto. ¿No? Cuando uno lleva unos pesitos, no sé si les ha sucedido, ¿no? Va a la feria, me estoy inventando, a la feria, a ver, vaya a la feria con $1000, me estoy inventando. ¿Va a tener cuidado o no con sus $1000 de manejarlo? No quiero, no, yo pongo la billetera siempre adelante, porque no, al descuido, ¿no? Sin embargo, uno se escucha, dice, $25,000 le quitaron, le robaron, ¿no es cierto?, en una mochila. Caramba, ¿qué cabeza uno tiene para llevar $25,000? Si con 1000 nomás tiene miedo, ¿o no? Sí, los 250.000. ¿No ve? Del vehículo que lo dejaron estacionado afuera. A veces falta también de precaución. La ocasión hacia el ladrón, no solamente de ahora, siempre fue así. ¿No ve? A veces es descuido de uno mismo, ¿no es cierto, señor Franco? A ver, yo tengo cuidado para ir a la feria, aunque tenga 100 pesitos, pero adelante. Hay carteristas, ¿no? Que a la primera, en el micro igual. A mí la otra vez 1000 pesos me sacaron de mi bolsillo. Tenía un monederito así y solamente me tocaron. Así se me abollaron y me tocaron y ahí me lo sacaron. La práctica hace al maestro, dicen. Hay algunas calles que uno va a silencia y están las señoritas con un telefonazo ahí tranquilas, hablando, ¿no es cierto? Y solita, y de casi despoblado. Dice, qué facilito. Facilito, me va ahorita con mi cuchillito, el Tramontina y le pongo el coto. Aunque grite, no vale. ¿Sí o no? Ese caso se está dando ahorita en lo que es parte del abasto con el tema del cuchillo. Aquí, por ejemplo, en lo que es de la avenida Cañoto al Palacio y la zona del Parque Arenal, ya no es tanto como de jalar de la ventana, ahora se sube entre 2 o 3, ven que la puerta está abierta, sube uno, le jala lo que puede, el otro agarra de la ventana y salen disparando ya. Entonces falta de cuidado a veces, ¿no? Entonces el instigador, gracias Raquel, es el que dolosamente, de forma intencional, induce, anima, determina a otro para que cometa un delito. Y el cómplice es aquella persona que dolo, ya sabemos que es dolo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué era dolo, Reina? Reina. Diferencia entre dolo y culpa, porque aquí dice dolosamente. Corazoncito azul. ¿Su qué? Corazoncito azul y a veces no te entienden. Ah, ya ver, entonces la moneda. Corazoncito azul, dice. Dolo es actuar siendo consciente de las consecuencias. Y culpa es Involuntaria. accidentalmente. Ya, más o menos. Entonces, es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda, la diferencia con el autor es que sí o sí facilitó y necesitaban de ese plano. Aquí no. ¿Me dejo entender? El cómplice podría no ser tan esencial. Sí tenía que llevar el vehículo, pero no necesariamente en ese vehículo podían agarrar otro. ¿Me dejo entender? Entonces aquí el cómplice dolosamente facilita cooperar la ejecución de un hecho antijurídico doloso en tal forma que aún sin esa ayuda se había cometido. Y el que en virtud de promesas anteriores presta asistencia o ayuda con posterioridad. Robó, yo voy a esconder,
no voy a denunciar, dame la plata y yo te voy a guardar aquí en la casa. Ese vendría a ser un cómplice, ¿no? Dice acá, será sancionado con la pena prevista para el delito atenuada. En el 39 nos habla de las atenuaciones, bajada por lo menos en un tercio, ¿sí? Porque no cometió directamente, él simplemente fue un cómplice que facilitó o que posteriormente ayudó a evadir la justicia, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre autor, instigador y cómplice? Ahora, más adelante está el encubridor, que no está acá, el encubridor. El artículo 23 bis ya habla también de la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica. Sí, Ana Isabel, eso yo les voy a dejar tarea para la casa. Efectivamente, la persona jurídica, cuando son varios socios y digamos han facilitado, ¿no es cierto?, en el acta han firmado el consentimiento, por ejemplo, para un contrabando, por decir, también vienen a ser responsables penalmente, ¿sí? Gianfranco, ¿hasta cuántas horas se puede incomunicar una persona cuando es aprendido o arrestado? 24. Bien. A eso se refiere. Si hay una asociación delictuosa, una organización criminal, que más adelante vamos a ver el número de participantes, cada participante será penado conforme a su culpabilidad. A ver, ¿qué hizo? Entró al banco y le disparó al guardia, lo mató. Agarró y sacó la plata y estaba afuera esperando en el auto. Todos tienen la misma responsabilidad, ¿no? Porque efectivamente hubo el atraco al auto, se llevó la plata, el otro es cómplice y por homicidio porque lo mató, ¿no es cierto? Entonces cada participante de un hecho delictivo va a ser sancionado, penado conforme a su culpabilidad, sin tomar en cuenta la culpabilidad de los otros, ¿sí? Y se los va a comunicar, ¿por qué? Porque no queremos que crucen información, se pongan de acuerdo, ¿no es cierto?, en celda separada. Y ahí es donde la policía inteligentemente empieza a sacar información de uno, van del otro. Entonces, si me dijo que ustedes participaron y es mentira, entonces empiezan a presionar, la hacen la psicológica, ¿no es cierto? Empiezan a presionar. Sí, bien, perfecto. 24 horas. Me reservo el derecho a... Me abstengo al silencio. Y aquí están las penas, lo leímos. Las penas comprenden, la sanción comprende, está en el cuadro. Básense en el cuadro, presidio, reclusión, lo leímos eso, ¿no es cierto, Isabel? No hay necesidad ya, ustedes tendrían que repasar. Para eso, ayer les traje un comentado, creo que uno solo se interesó de sacarle foto. Está en el grupo, Era un delegado. Ahí, si algo no le entiende, tiene un secretario. ¿Quién es el presidente? Daniel. Hay dos Daniel. No, Daniel que se saca la polera. Que se saca la Para eso es el comentario. Tiene dudas, vaya al comentario. Va a ver que hasta ejemplo le pone. ¿No? Le traje yo eso ayer. Dice, ayer el que trajo el rojo ya salió uno actualizado este año ya. Sí. ¿Por qué? Porque el mío está todavía sin la ley esta del año pasado. Pero son cositas que cambian, no hay problema. Sí. El problema de penal es así. Sale una nueva ley, hay que volver a comprar. Yo tengo como 50 códigos penales ahí. Inclusive cuando se abrogó, diferencia entre abrogación y derogación. Derogar y abrogar, preguntan también. Derogar es cuando ya se termina la ley, digamos, ya sale de vigencia. Ya. Abrogar es cuando parte de la ley. Ya. Pues no. Benjamina. Sí, derogar es cuando se realiza la ley, abrogar es cuando se quiere borrar, creo, la ley. No está claro. A ver, nuestro amigo de futbolistas, vamos. No, yo. Voy a la función de la fiscalía. Sí, eso tenía entendido lo que dijo ella. Abrogar es eliminar completamente una norma o una ley. Completo, abrogar. Y derogar es eliminar parcialmente una ley. Decía ley vigente y ley derogada. Salió un nuevo código penal que hoy día, ¿se acuerdan? Hasta eso lo compré yo. No sirve, ¿no es cierto? Porque después pues, estoy vigencia otra vez esto.
Entonces hay diferentes cualificaciones. Por ejemplo, en este código del 2022, ahí en el artículo 21, fue derogado por el artículo 3, ley 1768, dice. Así es, así es. Por eso les dije ayer, busquen un actualizado para su examen de grado, ya un actualizado. Tanto este de acá como el comentario, ¿no? Que diga el Código Penal actualizado con la ley del año pasado, de julio del 2022. Tiene que tener la modificación de la ley 1443. Y vamos a ver en el procedimiento penal qué cositas se han ido modificando, ¿no? Bien, esto lo vimos entonces a Isabel, está el presidio, reclusión, prestación de trabajo, vías multa, conversión. ¿Qué quiere decir conversión? Si no se cumple esto, pues se convierte en esto, ¿no? Sí. Si no pagas la multa o no haces la prestación de trabajo, pues días de privación de libertad. Y ahí no preguntan normalmente, porque es muy fino ya esto, ¿no? O sea, pero por lo menos sí, digamos, se puede convertir en una cosa por otra. Aplicación extensiva. No dice mucho, ¿no? Sí. Hay hartas cosas que están derogadas, ¿eh? Derogado, ¿no? ¿Vais a ver? Quiere decir que parcialmente nomás, ¿ya? No dice abrogado. Ajá, está bien. Inhabilitación especial, creo que también ha sido modificado esto por la nueva ley. El digital está totalmente desactualizado, es una guía nomás para que lo vean, no hay actualizado. Inhabilitación especial, ahí lo leen eso. Esto es importante. A ver, si el homicidio va de 10 a 20 años, después vamos a explicar la diferencia entre asesinato, feminicidio, homicidio culposo. Muchos dicen el asesinato es doloso y el homicidio será doloso o no, ¿qué dicen? Hay dudas, ¿no ven? Entonces dicen el asesinato es doloso y el homicidio es culposo. No, porque hay un homicidio culposo. Por lo tanto, el homicidio, ¿no?, es también doloso. El homicidio va de 10 a 20 años, tiene ese margen. ¿Cuándo el juez le da 10, 11, 12, 13, llegar hasta 20? ¿Cuándo? Compete al juez atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, circunstancias y consecuencias del delito. Seguimos. Tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima, de las circunstancias, determinar la pena aplicable a cada delito dentro del... O sea, ¿cuándo le da? Dependiendo de la personalidad. Y no solo eso, para apreciar la personalidad del autor se tomará principalmente en cuenta que la edad, la educación, las costumbres, la conducta precedente y posterior del sujeto, los móviles que lo impulsaron. Sí, señor juez, yo lo maté en ese momento, porque consecuentemente me insultaba, me hacía bullying, me tenía mal, y llegó un momento en que estallé y lo maté, lamentablemente, no quería hacerlo. ¿Cuáles fueron los móviles? Ah, sí, lo maté porque le quería sacar su, ¿qué se llama eso? Su riñonera, y ahí estaba la plata ahí, y como se resistió, yo lo maté. ¿Cuál es más grave? ¿El del dinero o el que le hacía bullying todo el tiempo? Eso atiende, eso atiende. Por eso le va 10, 11, 12, 15, 20, ¿me entender? Dependiendo de la gravedad, de las circunstancias, la situación económica y social. Hace mucho tiempo escuché antes de la pandemia, decía a un tipo que lo encontraron robando, no sé qué. ¿Y por qué usted la prensa? Porque lo que pasa es que quería comprarle una bicicletita para Navidad para mi hijo, por eso robé. Digo, nada que ver, ¿no? A no ser que no haya tenido pan para darle a su hijo, ¿no? Y una extrema necesidad, ¿no? Estado de necesidad, la cual fue a robar. Es diferente. Entonces se va a calificar todo eso para aplicar la pena. Cuando hay quantum de la pena, porque cuando son delitos con pena cerrada son 30-30, ¿no? La maté a mi cónyuge, ¿por qué? Porque me engañaba, ¿no? El delito sería un homicidio por emoción violenta. No aplica en el feminicidio eso. No aplica, porque me engañó. Eso lo vamos a analizar después. Y yo me sentía mal, la amaba, le daba de comer, no le faltaba nada, y lo encontré con el otro y por eso la maté, señor juez. No, son 30-30 igualito. No justifica su hecho, ¿sí o no? La aplicación entonces de la pena sería más que todo a criterio del juez.
cuando hay un cuánto, cuando hay un porcentaje de 10 a 20, de 1 a 5, ¿verdad? Cuando son delitos con 30 cerrados, no se puede bajar. Es 30 y listo. ¿Sí? Porque hay delitos que tienen atenuantes, otras no. Sí. Y ni siquiera tiene, por ejemplo, el femicidio sin derecho de indulto, ¿no? Por más que salga una ley, nada. ¿Ya? Y ahí está, condiciones especiales, premeditación, el motivo bajo, antisocial, alevosía, el ensañamiento. Lo vamos a analizar esto en el asesinato, qué es alevosía, qué es ensañamiento, etc. Con calma, ¿sí? Lo de las atenuantes especiales, no se me compliquen, no se me compliquen. Aquí dicen el código atenuantes especiales, atenuantes generales. Simplemente usted cuando le pregunte lo que hablamos ayer, ¿qué es un agravante y qué es un atenuante? Usted va a decir, agravante son circunstancias que van a ir a pretender subir la pena. Subir, agravante. Ejemplo, en el homicidio en accidente de tránsito o en un accidente de tránsito. Cuando la persona comete el accidente de tránsito, se baja, socorre, la lleva, paga todo, la curación, etcétera, etcétera, ¿no? Es una atenuante. Si no la socorre, es una agravante. ¿No es cierto? Yo tengo uno más fácil. A ver. Son circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Ya. Ahí ya lo determinará si es más o menos. La cuestión es la idea del fondo, ¿no es cierto? Que se entienda. A estudiar. Así es cuando Roche está igual como en Sucre estudiamos hace años, la década del 80, el primer año. Como éramos de diferentes partes del país, ¿no? Ahí había un de La Paz. Y el cabita le decía, oye, ven acá, es una oringa, no se te entiende lo que habla, porque es oringa, pasada, auringa, el aire, pero ¿me entendés o no me entendés lo que le hablo? ¿Te entiendes? Entonces eso es lo importante, que me entendas. Entonces lo importante es que me entiendas, como lo diga, no hay problema. Dijimos, ¿no? No queremos con punto y coma. La idea es porque comerse un código penal, procedimiento penal más civil, de memoria y reloj simple, ni los abogados lo saben. Ni los. Bien. Entonces, agravantes y atenuantes, simplemente ese concepto y un ejemplo. ¿Ya? Nada más, nada más. No se me complique la vida. Ni siquiera aquí en el examen del módulo se da. Reincidencia, esto sí, porque inclusive es un riesgo procesal para que proceda la detención preventiva cuando veamos procedimiento penal. ¿Y qué es la reincidencia? Cuando una persona vuelve a cometer un nuevo delito. No siempre el mismo, puede ser otro. Un nuevo delito. Si es que no ha transcurrido 5 años desde el cumplimiento de la condena, es reincidente. ¿Sí o no? Ahora, ¿dónde se refleja esto? En el rehab. ¿Qué es el rehab, Basti? ¿Qué es el rehab? Que no es lo mismo que antecedente policial. ¿Qué es el rehab? Registro. Ya vamos, Basti, hay que ponerse las pilas. Registro judicial de antecedentes penales. Está en el Palacio, se saca ahí. Antes tardaba un montón de días. ¿Ah? Antes tardaba más, ¿no? Una semana. Ahora, 24 horas más. Momento, es al momento. Pagas al rato. Es media hora, o sea, tu colita, pagás, fotocopias, presentás y sales. Ahí se tarda. Sin embargo, cuando saco mi licencia de conducir o voy a renovar, ¿qué me piden, Eric, usted que tiene motito? 1300. Esa es la forma rápida, estamos hablando de la forma legal. Son 3 antecedentes policiales, de la FENCC, de tránsito, no. Medic, de la FELN, esos 3. Muy bien. Y si Eric, me estoy inventando, por favor, tiene antecedentes porque lo denunciaron de forma temerosa en el plan y después lo denunciaron por otro delito en La Pampa y después en la DP8 y tiene diferentes antecedentes, ¿eso significa de que va a entrar al rehab o no? No.
son simples denuncias que no llegaron a sentencia condenada. Por lo tanto, ¿qué es más pesado? ¿Qué es más grave? ¿El rehab o los antecedentes policiales? El rehab. ¿Cómo puedo borrar mis antecedentes policiales? Le pregunta eso el señor sargento policía. No, todavía no se borra. No se borra. No se borra. Toda la vida va a estar así. Sí, va a estar toda la vida. Lo que sí, en un certificado no va a salir ya. Pero hay requisitos, ¿no? Que tiene que haber el rechazo de la denuncia, tiene que haber sobreseimiento, tiene que haber una sentencia absolutoria o condenatoria. Y si Eric, por decirle, su amigo de ahí del barrio fue y lo denunció en su... ¿Dónde está viviendo aquí en la 26, 27, ¿no? Por cuarto medio. Supera a mi compañero de curso, por si acaso, de Eric. ¿Sí? Que lo conozco bien. Pero Pero no hay privilegio ni fuera. Yo no lo había pensado. Bien, entonces, si Eric en su barrio lo denuncia y está en la policía, pero no abrieron ningún proceso, no siguió, ¿cómo puede borrar ya hace 10 años que sigue con esos antecedentes? ¿Cómo puede no aparecer cuando renueva su licencia, sargento? Tendría que haber o rechazo de la denuncia, o sobreseimiento, o Extinción. una condena. Extinción. Y si no hay nada de eso, el tipo no desapareció, nada que ver, no hay rechazo, no hay nada. Y es que tiene que haber. Tendría que solicitar entonces Tiene que a haber, tiene que solicitar en la fiscalía. ¿Será que no ¿En qué estado está su causa? Si es, por ahí está abierta, digamos. Por ejemplo, el caso de una colega de mí fue que tenía el problema por un tema de hurto, de una fiesta que le había sacado el teléfono a un tipo, pero no era así. Quedó, digamos, registrado en fiscalía, quedó registrado en la policía y también, digamos, acá en el juzgado también, pero el expediente nunca apareció. Pasado 3 años, el expediente no pudieron verlo, hasta donde se sabía estaba extinguido. Sí, digamos, se muestra en sistema, pero no hay el expediente en físico y en fiscalía tampoco no se encuentra. Había con un auto de extinción, quedó ahí porque no se siguió más la causa. Pero tiene que haber. Pero no hay, pues digo, de la fiscalía el único que tenía era una copia legal de eso, pero el expediente en físico no hay. Tampoco en el juzgado no hay, se presentó todo, entonces lo que hizo, tuvieron que, ¿cómo se llama?, hablar con la juez, hizo como un tipo informe, presentó, buscaron las copias porque supuestamente no encontraban ni el cóndor, y ya con la copia del rechazo de la fiscalía que tenían la copia, con eso presentaron a la policía. Entonces presentar un memorial al juez Sí. de la causa o al fiscal para que después de un tiempo pues extinga este proceso toda vez de que no se ha continuado. Pero no podría seguir eso indefinido, ¿me entiendes? Y cada vez que voy a renovar va a salir con antecedentes. Y hasta para conseguir un trabajo, ¿no? Va a salir. Es perjudicial. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hace un año y el esposo tuvo un accidente ya de tránsito, el cual no hubo denuncia ni nada de esas cosas, pero sí le quitaron por un año el bebé, ¿no? O sea, la licencia. lo suspendieron, ¿ya? Cuando quiso renovar porque tenía que renovar, tenía que viajar, entonces salió sin antecedentes, ¿no? Todo bien, pero su sorpresa fue cuando en el CEGIP había estado inhabilitado. Ahí le indican que tiene que ir a la policía y que le tienen que dar una resolución de tránsito que pueda habilitarlo, supuestamente que tenía que hacer algún tipo de trabajo social y todo eso, ¿no? Pero no lo hizo. Ahora, si tengo mi amigo ahí, ¿puedo? Choco, O sea, Pero se puede, ¿acaso procede a hacerse el trabajo social para la habilitación? no, claro, de que sí, obvio, no sale con antecedentes, como dijo Gianfranco, puede ser que sale en ese momento que no tiene antecedentes, pero sí queda en su sistema. Claro. Y tuvimos que conseguir, ¿no?, la resolución. Bien, entonces, importante para un proceso penal es el rehab, la reincidencia, ¿no? Las denuncias de la policía muchas veces no prosperan, no llegan,
y son simplemente ciertos indicios, pero no son base, por ejemplo, para determinar una detención preventiva, ¿no? Simplemente simples indicios, ¿sí? Aquí esto es importante, preguntan, y es, a ver cómo les digo, es un poquito complejo entenderlo. A ver, ¿quién me da un ejemplo de concurso ideal? En voz baja, léalo y denme un ejemplo del concurso ideal. Para empezar, ¿qué es concurso? No estamos hablando del concurso de modelos. Sí, claro, concursos porque son varias MICE, ¿no? Que van a optar por la ganadora, ¿no? Aquí estamos hablando de concursos cuando hay varios delitos. Pluralidad de delitos quiere decir concurso. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, si yo agarro y allá en un domicilio me entro con mi revólver y sé que hay dinero dentro, mato al dueño de casa y me llevo la plata. Más sería ese el concurso real. Son varios. Con una sola acción. Sí. Si vos entraras con 2 o 3 personas, puede ser así. No dices, con una sola acción, dice. Si se pone una bomba, sabe que en la casa hay una caja fuerte grande, hay plata, etcétera, y es un edificio de 10 pisos y pone la bomba, ¿no? Para explotarla y sacar la caja fuerte. Y con esa explosión mata un montón de gente. ¿Será concurso ideal o concurso real? Ideal. Con una sola acción, diversas disposiciones legales. Sin embargo, el concurso real, con lo que dijo usted, entró al banco, mató al guardia, sacó el dinero, se lleva secuestrada la cajera, al estar conduciendo, huyendo, mata a un niño. Concurso real. ¿Sí? Esa es la diferencia. En el ideal también le aplicaría el tema de accidentes de tránsito bajo conducción peligrosa, cuando son varios, digamos. Sí. Aquí una sola acción y varias disposiciones, porque imagínense con una bomba mató gente, destruyó el edificio, hizo volar las ventanas de afuera de los vecinos, ¿me dejo entender? Claro. Entonces hay varias violaciones de disposiciones legales, varios delitos, claro, pero con una sola acción. Como por ejemplo el accidente bajo estado de ebriedad, de que en estado de ebriedad maneja y colapsa, digamos, con un bus de transporte que va, digamos, a Cochabamba, y ese se vuelca y mata a varias personas. Ese es un concurso ideal, perfecto. ¿Se entendió? ¿Pero? Sí, claro que sí. Lo que hablamos hace rato al principio de la clase, en todos los casos de pluralidad, cuando hay concurso, corresponde al juez que conozca el caso más grave dictar sentencia única. ¿Por qué delito? Si hay varios, por el delito mayor. Una sola sentencia. Se va a procesar por todos los delitos, ¿no? Como sucede con varias personas que están siendo procesadas, no sé, autoridades, casi autoridades, ¿no? Este delito, eso se le imputa, pero el momento de aplicar ya la sentencia por el delito mayor, no por todos, no hay sumatoria, ¿sí? Esa es la sentencia única. Bueno, aquí vamos a ver más adelante un poquito sobre la ley 2298, que es la ley de ejecución penal, ¿ya? Sobre lo que preguntan también eso en relación al régimen penitenciario, así que esto no es tan relevante y hay muchas cosas, muchos artículos, si se fijan, que están derogados, no tienen ya vigencia. Sí. Para mujeres, hasta el 69 está derogado. sí, todo, o sea, bien por ustedes, ¿no? Por ahí mañana lo crean. Mire, altísimo está derogado. Hay una cosa importante, sí, que preguntan, que yo no quiero irme sin explicar eso. Bueno, aquí nos habla de nula poena sine judicio, es una máxima latina, no hay sanción, no hay pena sin previo juicio, es el debido proceso, ¿no? El artículo 115, 116 de la Constitución y el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal nos habla, además del 70, de que no hay pena, no hay sanción, si no tiene previamente un debido proceso, que se debería de respetar, ¿no?
nadie será condenado a sanción alguna sin haber sido oído, juzgado conforme al Código de Procedimiento Penal, que ahí vamos a ver las 13 garantías constitucionales, ¿sí? Decomiso ni siquiera tendría que hablarlo, se supone que los instrumentos con los cuales se han cometido el delito se va a decomisar. De recursos y bienes también, imagínense, en el caso de un peculado por un funcionario público, ¿no? Se va a decomisar esos bienes con narcotráfico, etcétera, ¿no? Que lo leen ustedes también. Derogado. Ojo, con esto nos está mandando un poquito a procedimiento penal. En el procedimiento penal lo vamos a ver de que hay 4 fases o etapas: la etapa preparatoria, el juicio oral, los recursos y la ejecución penal. Dentro de la etapa preparatoria existen las medidas cautelares de carácter personal y de carácter real. Las de carácter personal son las que afectan a la persona natural, y dentro de esas medidas cautelares de carácter personal está la detención preventiva. Me estoy adelantando un poquito, lo vamos a analizar porque es sumamente importante y preguntan eso. La detención preventiva de un imputado, porque debe haber una imputación formal, de un imputado procede cuando existen 4 riesgos procesales. Cuando, en otras palabras sencillas, cuando la juez Carola Guarachi envía a un imputado con detención preventiva en la etapa preparatoria, cuando concurren 4 riesgos procesales. Primero, probabilidad de autoría. Segundo, peligro de fuga. Tercero, peligro de obstaculización de averiguación de la verdad. Y cuarto, reincidencia. Lo vamos a analizar, tranquilo. Ahora, ha estado 6 meses con detención preventiva. Viene la segunda etapa, que es el juicio oral, la parte más importante del proceso, y ahí se determina mediante sentencia si es culpable o es inocente. Si es culpable y lo sentencian a 10 años, ese término de los 6 meses de detención preventiva se computa a la sentencia. Sí, señores. El tiempo de la detención preventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de libertad. Le dieron 10 años, ya, pero 6 meses de detención preventiva se van a descontar ya los 6 meses. Inclusive desde el primer momento, no sé si está por ahí, de que ha sido detenido en celdas policiales, ¿no? En una celda policial en la FELCC, esas 24 horas, esos 2 días, 3 días, también se computan a la condena. ¿Me dejo entender? ¿Y el arresto domiciliario, doctor? No No. cómputo? No. Porque esa es otra medida, no, nada que ver. Tiene que ser en un centro autorizado, ¿no? Nada que ver. O sea, pueden preguntar los 4 riesgos, digamos. Más adelante lo vamos a ver eso, solamente estoy mencionando para que me entiendas. Eso tiene un cuadro específico que tiene que dominarme muy bien como la teoría del delito, ¿sí? Con calma. En caso de que el condenado fuera atacado de manera, después de pronunciada la sentencia, 30 años, yo no cometí, señor juez, es injusto, las pruebas no han sido valoradas correctamente, soy inocente, y la persona empieza a atacarle una enajenación, se empieza a enloquecer después de recibida la sentencia, se suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad de los 30 años y se aplicará una medida de seguridad. Van a tener que mandarlo ¿a dónde? A un psiquiátrico. Si es que recobra, está 5 años en el psiquiátrico, vuelve, ¿no?, a ser lúcido. Va a tener que volver a Palma Sola, pero se va a computar esos 5 años en el psiquiátrico como cumplida la condena. ¿Quién se va a querer hacer lúcido nuevamente? No, es que nada, pero no. En otros países Se va a hacer a loco. No, es que anteriormente yo tengo un vecino que la pilló a su mujer con otro. Ya. Pero le hablo de cuando recién había tenido, hace 20 años atrás. ¿No era su caso? No. Estaba recién parido. Y el señor encuentra la foto y todo. Y él estaba solo en su casa. Entonces llega la esposa, porque no estaban los hijos todos eran mayores. Y él se esconde detrás de la puerta de la cocina. Y ella empieza a buscarlo. Zacarías. Y Zacarías se llamaba. Bueno, se llama. Entonces ella entra a la cocina y él lo espera con mano de hermano. Y
¿La mató? Sí. Ya. La mató y él Sí, se declaró loco. Se declaró loco. Bueno, y no fue a Palmasola, incluso no sé cómo hacía él para vivir con los hijos ahí en la misma casa. ¿A una casa de salud lo mandaron? No, ahí. Ahí mismo. Se mantuvo ahí. No, ahí está mal. ¿Qué se llamaba el juez? El juez está mal. Para empezar, la pericia psiquiátrica tiene que ser bien Claro, él era, ¿no? Y alegó de que específico. estaba. Y como a su casa, tiene que mandarlo pues al médico. Peor, el médico es sencillo, tenía que mandarlo al Gregorio Pacheco de Pero ahí Sur. tiene que ver la familia que no. Eso, de la víctima, no Los es que no. vecinos incluso tenían miedo por el hecho de que decían, ¿cómo puede ser que los hijos, y tenía 3 hijos varones y una hija mujer? Ese es el problema cuando el caso no se vuelve mediático, tapa muchas cosas. No hay Entonces él que- tenía ahí con los hijos y yo decía, a ver en qué rato los hijos Lo le que pasa es que aquí se están involucrados los policías de violencia de la mujer. No hubo un Depende del reproche. informe. Eso habría Hubo que ver. reproche de los vecinos. Los vecinos. Los vecinos fomentaron. Nada. Claro, recién ahora sale a la luz. Ahí están las medidas de seguridad que vimos, que era el internamiento, suspensión, vigilancia, caución, que puede ser que se haya modificado un poquito, eso me lo ven, por favor. Lo explicamos de forma general hoy. Ya. De todas formas, como van a estudiar, presumo de que van a estudiar entre la semana, tienen 15 días, la próxima clase que tengamos al inicio me dice, tengo una consulta, he estudiado y hoy esta duda, por favor, yo analicé y además verifiqué mi comentado y no me aclara, ahí sí le aclaro, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad todavía de encontrarnos y de aclarar algunas cosas, ¿ya? Pero lean, por si no, ahí está vigilancia por precaución de buena conducta, ahí está todo lo que hablé, ¿no? Esto pregunta, de la comisión de un delito, ¿qué responsabilidades nacen? Muy bien. O también podría preguntar, de la comisión de un delito, ¿qué acciones nacen? Civil y La penal. civil y penal, lo mismo. ¿Ya? Y le van a decir que ella explique. Primeramente, la penal es para qué? Para investigar, procesar, castigar a una persona que ha cometido el delito. Esa es la responsabilidad penal. Y la responsabilidad civil o civil está relacionado con el patrimonio, ¿no? Es la reparación del daño a la víctima, ¿correcto? Que vamos a ver aquí en procedimiento cómo se realiza esta solicitud de reparación del daño más adelante. Entonces, toda persona responsable penalmente lo es también civilmente y está obligada a reparación de los daños materiales y morales, en el caso, por ejemplo, de difamación, que eso ya es a criterio del juez, la solicitud del abogado, de la defensa, etc. ¿Sí? Pero la decisión penal es el último recurso, ¿no? Siempre va a estar antes otros recursos, podría otras materias como la civil, social. Siempre el materia penal es preventivo, dijimos, ¿no ve? Si es que son delitos no graves como feminicidio, asesinato, violaciones, etcétera, y son delitos patrimoniales, pues siempre la ley otorga de que haya salidas alternativas, ¿no? Y de que se solucione el problema. Pero si son delitos graves, no va a permitirla. ¿No es cierto? Imagínense una violación de niño adolescente. Será la última opción lo penal, no, es la primera más, dependiendo del delito, ¿no ve? Eso no hay que perder de vista. O delitos de corrupción contra el Estado, que jamás prescriben, por ejemplo. Y eso vamos a hablar hoy, no vamos a hablar de eso. Hay tiempo todavía. Exención, ¿quiere exención? Ayer lo vimos. Prescripción, exención, extinción. Mujeres embarazadas no pueden hacer fila. ¿Por qué no pueden hacer fila en el banco? Pero no en el banco, en, no sé, en un lugar. ¿Por qué están exentas? ¿Qué es exento? Están liberados. Es un privilegio. Personas de la tercera edad, cuando uno va al banco, ¿no? Y a veces hasta rabia, ¿no? Dice, pucha, tú de la tercera edad, ¿no? Ya uno quiere tener tercera edad porque uno sigue esperando. Uno se come. ¿Sí o no? Está exento, es la ley, ¿no? Pero no tiene nada que hacer y No tiene. No tiene nada. La mayoría
Debería haber una caja especial para ellos, no solo una caja. Pero me ay caramba. Faltan 2, pero llegan 3. Peor si es Banco Unión, ¿no? Y peor si es principio de mes. Su renta. Una vez estaba renovando mi licencia y en tránsito yo era, usted tiene una multa porque se pasó en luz roja de fecha tal, así no sé por qué sacaron, en septiembre del año no sé cuánto y tiene que pagar 25 o 20 pesos. ¿Y dónde lo pago? En el Banco Unión. Todavía una pilanga 2 horas, llego al cajero, estoy queriendo hacer un gran depósito de 20 pesos, ¿no? O sea, con rabia también, porque debía haber otra forma, no sé si ahora hay otra forma. Pues, no sé, pero años antes era la pilanga. La cuenta por 20 pesos. Por eso lo dan en efectivo. No mejorado solo para el carnet, que ahora puedes pagar. Por eso la opción es darlo en efectivo nomás. No, es que a veces uno no se da cuenta. Y por ejemplo aquí en escrito supuestamente hay cámaras, supuestamente. Y después cuando uno va a renovar, le sacan en el sistema. Fotomulta, bien. Entonces, exención de responsabilidad, solo quedan exentos, la pregunta para ustedes, de la responsabilidad los que se hayan amparados por una causa de justificación. Ya lo avanzamos. Una causa de justificación, ¿cuál sería? El bien menor por un bien mayor. ¿Ya? ¿Cuál sería esa? El estado de La necesidad. La legítima defensa, el estado de necesidad, obediencia jerárquica, ejercicio de un derecho. Lo maté, señor juez, porque fue en legítima defensa y la familia está no ahí. ¿Sabe qué? Mi papá efectivamente era ladrón y nos mantenía. Ahora lo mató este señor a mi padre, ¿quién nos va a mantener? Un momentito, yo fui en legítima defensa, por lo tanto estoy exento de la responsabilidad, no tengo por qué pagarle. ¿Me dejo entender? Solo quedan exentos de la responsabilidad los que se hayan amparado por una causa, excepto el causante del estado de que se. Ah, sí, hijos, si no tenemos para comer mañana voy a ir a robar. ¿Está causando su estado de necesidad? Sí. Me van a disculpar si tienen parientes, no sé, pero hay algunas personas que no sé, me chocan, por ejemplo en las rotondas, hay unos haciendo fisicudos como no, y están con su mochila atrás, creo que son venezolanos, y están pidiendo plata. Sé que hacen 200, 300 al día porque les dan, pero están causando su estado de necesidad. Ellos sí, ¿por qué no trabajan? Uno me dice, no, es que no tienen papeles. No se tiene En Estados Unidos se trabaja sin papel. Si no tuviera papel deberían. Pero unos tipazos. Y con puros zapatos, ropa de marca, ¿no? Poniéndolo. Había uno. Sabía de la niñez, no sé qué, no sé cuánto. Había uno un tiempo con su letrerango acá cerca de la Universidad de la Gabriel, que decía que buscaba Sugar Mommy. No, Sugar Mommy decía ahí, ajá. Con su letrerango. El que causa su estado de necesidad, pues tiene nomás que responder los daños. Sí. Yo no. Y entonces están exentos los que están dentro de una. No se olviden la causa de justificación de un hecho adquirido. Ahora sí, esto es importante. Dice, ¿qué comprende la responsabilidad civil? Si ya terminó el proceso penal, les voy a poner un ejemplo, a ver. Persona que tiene su vehículo, lo sacó a crédito del banco, ¿ya? Está pagando cuotas, le dieron así de 5 años, y está pagando recién 1 año, y vienen unos tipos, no está asegurado, poniendo, ¿ya? No está asegurado, agarran un atraco, robo agravado, le quitan el vehículo por la fuerza y agarran y lo desmantelan el vehículo y lo venden por piezas. Lo agarran a los tipitos, le siguen un proceso, lo sentencian por robo agravado y ahora dicen, muy bien, tiene que devolverme reparación del daño. ¿Qué comprende la reparación del daño referente al auto? Restitución de los bienes del ofendido. El ofendido es la víctima, que le serán entregados aunque sea por un tercer poseedor. No lo desmantelaron, pero lo vendió al tercero, caso de Chile que se está trayendo mucho.
Ah, yo lo compré de buena fe. Pero igual. Momentito, es robado. Usted tiene que devolver. Ah, pero ¿y mis 3.000 que pagué? Nada que ver, los pierde. Aunque sea por un tercer poseedor, se debe restituir si es que existe el bien, esa es la reparación. Segundo, reparación del daño causado. ¿Qué será en el caso del auto el daño causado? El ingreso se recibía por día. Ese sería el daño emergente y el lucro cesante en civil. ¿Qué es el daño emergente y el lucro cesante? El daño emergente es lo que dejó de percibir. Ese es el lucro El cesante. lucro cesante. ¿Ya? Y el ¿Y el daño lo que emergente? dejó de percibir y el Ah, no, estamos mal. estoy confundida. Claro, es lo que se deja de Me estoy chipando De nuevo. desde el inicio. Yo nunca me olvido de mi profesor de civil, de mi docente de civil, cuando nos habló del daño emergente y el lucro cesante. Lo explicó así, para que se entienda, y nunca me olvidé, añada. Dice, María Isabel es empresaria y quiere traer, me estoy inventando, a Shakira, ¿no? A que actúe aquí en el Tawichi Aguilera. Y ella hace el contrato con Shakira, le adelanta el 50%, no sé cuánto, y tiene que pagar por el Tawichi Aguilera, no sé, para el próximo fin de semana, hace imprimir las entradas. Además, me estoy inventando, va a vender ahí refrescos, cerveza, me estoy inventando, pensé que es prohibido. Cerveza, todo, mesas, ¿cómo se llama? No es altar, pues es la tarima, contrata, etc. Todo. Y resulta que horas antes Shakira la llama y le dice, no voy a poder ir. ¿Hay un daño emergente? Sí. ¿Cuál será el daño emergente? Todo el caso. Muy bien, que se le dio el 50%, la leche aguilera, la cerveza, todo, la tarima, todo está listo. ¿Y cuál es el lucro cesante? Lo que iba a percibir. El margen de ganancia. De la ganancia. Entonces, esas dos cosas Shakira tendría que devolver a través de un proceso civil. Lo mismo acá. ¿Qué pasa con el vehículo? Efectivamente, le dieron tunda. Está totalmente abollado, no sirve, ¿no es cierto?, el sistema de suspensión. ¿Hay un daño? Sí. Y además el autito lo trabajaba como taxi, Uber. ¿Cuál será el lucro cesante? Ya que lo trabajó. Bien, son un año, póngale hasta la sentencia, y ese año ha dejado de percibir. El daño emergente, el daño causado sería lo que ha dejado de, lo que ha causado, ¿no es cierto? Inclusive las deudas en el banco, las cuotas ha seguido pagando. Y el lucro cesante lo que ha dejado de percibir. ¿Me dejo entender? Todo eso. Y la indemnización, que se escribe así, ¿qué será? Los daños también, ¿no? Los daños que se ha producido, el desgaste tal vez en ese tiempo del vehículo, ¿no? Entonces, todo esto incluye la responsabilidad civil, restitución del bien, reparación del daño, que es el daño emergente, y el lucro cesante. Todo esto lo tiene que pagar. Ahora, el abogado normalmente, ya vamos a ver en qué momento pide la solicitud de la reparación del daño. ¿Tiene que haber una sentencia condenatoria ejecutoriada o no? Sí, en la mayoría de los casos, pero en otros casos vamos a ver que antes se puede pedir, caso de rebeldía, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo esto abarca la reparación del daño, ¿sí? Mancomunada de que dice, esto es importante, miren, ¿dónde está? La obligación, bueno, la responsabilidad civil será mancomunada entre todos los responsables del delito. ¿Qué es mancomunado? De que si en la organización criminal uno se ha llevado más dinero, va a devolver de acuerdo a lo que se ha beneficiado. ¿Me dejo entender? Se llevó uno en el robo del banco $20,000, el otro solamente 10,000. En base a la cantidad de que se ha beneficiado, va a responder civilmente. Ahora, esta obligación pasa a los herederos del responsable. Las herencias, ¿cómo funcionan? Déjame un poquito con civil. ¿Cómo funciona ¿Heredamos las deudas de papá cuando muere o no? Sí. Siempre y cuando, ¿qué? Cuando se acepta, muy bien, cuando haya una aceptación de la herencia. Si dice, no, yo no quiero nada, recibir nada, no tengo por qué pagar.
Pero si recibo la herencia, yo tengo que pagar esas deudas, esas obligaciones. Por lo tanto, la obligación de los herederos del responsable, ¿no es cierto?, se transmite, siempre y cuando reciba la herencia, ¿no es cierto? Y el derecho de exigirla se transmite a los herederos de la víctima. Murió, ¿no es cierto?, en el atraco el papá del auto, ¿no es cierto?, el dueño del auto, pero están los hijos para reclamar. Por lo tanto, los herederos de la víctima van a pedir resarcimiento del daño. ¿Me dejo entender? Sí. Están las dos figuras, el responsable y también las víctimas. ¿Sí? Bien. Terminamos, tranquilito, no hay fútbol todavía ahorita. No hay que personal, es penal, es personal, digo yo, digo, esta parte civil, nosotros como ellos tenemos que pagar. Bien, me voy a esto que lo preguntan, por favor, lo preguntan y tienen que estudiar. Esto, el 101. Para empezar tenemos que entenderle qué es prescripción y qué es acción. Prescripción, ¿qué era? Pérdida de un derecho por el paso del tiempo. Las deudas patrimoniales, las obligaciones patrimoniales en Bolivia prescriben de acuerdo al Código Civil o no? Sí. ¿A los cuántos años? 5. Las deudas tributarias, ¿a los cuántos años prescriben? 10. ¿No son 8? 8 y 2 por si hay tema de precio y transferencia. Muy bien, 8 años. En materia penal, prescripción es la pérdida de un derecho. ¿Qué es la acción? Les dije ayer cuando expliqué que se tomaba de dos aristas. Procesal de proceso. Muy bien, perfecto. Ese es mi estudiante, Daniel Cáceres, ¿no? A la vuelta de la oficina, ahí tiene su negocio. Muy bien. Acción en la doctrina penal era el movimiento corporal, es el primer elemento del delito. ¿Se acuerdan ayer? Sí. Y en materia procesal, la acción es sinónimo de juicio, proceso. Cuando una persona dice, te voy a iniciar un juicio penal o un proceso penal, donde voy a iniciar una acción penal, es lo mismo. Por lo tanto, aquí está hablando de proceso. Prescribirá, escúcheme bien, si una persona ha sufrido un delito y es víctima, ¿cuánto tiempo tiene para denunciar el hecho, para abrir proceso, para abrir acción? La potestad, el poder para ejercer la acción, el juicio, prescribe en este tiempo. Y ojo, hay una nueva ley, no sé si se ha aprobado, delitos de feminicidio, ¿qué más era? Violación. Violación, ¿ya se aprobó esto? Estaba Todavía. De que ya no prescriben, ¿no? Sí, de que ya no van a Mientras tanto prescribir. se maneja esto. En 8 años, ojo, pregunta, en 8 años para delitos que tengan señalada una pena privativa de 6 o más a 6 años. El feminicidio entonces, si no denunciaron y quieren abrir proceso, ¿hasta cuántos años tiene la familia de la víctima para iniciar proceso? 8 años. 8 años. Delitos de 6 a 30 años. Delitos como por ejemplo la estafa, que va de 1 a 5. 1 a 5 la estafa. En 5 años para los que tengan señaladas penas privativas de libertad entre 6 y 2 años. 2 y 6 años. Se tiene 5 años para iniciar proceso. Después de eso prescribe su derecho. Y en 3 años para los demás delitos. Estamos hablando de los demás delitos de 2 años para abajo. 8, 5 y 3 años. Prescribe del hecho suscitado. Claro. Se supone. No de la denuncia. No, es del hecho suscitado. ¿Sí? Ahora, no sé si está acá, porque esto... Ah, sí. Está. En los delitos sancionados con penas indeterminadas, de 1 a 5, de 10 a 20, como es el homicidio, el juez tomará siempre en cuenta el máximo. De 10 a 20 es el homicidio. Entonces, ¿qué se toma en cuenta? 10, 11, 20. Desde ahí se toma. En los delitos, que eso se está cambiando, Raquel, ¿no? Sí. Hay un nuevo proyecto de ley, tenía que aprobarse ya en estos días, no sé por qué se está estancando. En los delitos de violación,
abuso, explotación sexual de los cuales las víctimas hayan sido personas menores de 14 años de edad, excepcionalmente no prescribe la acción hasta 4 años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad. ¿Qué significa esto? Que cumplido los 18 años, todavía 4 años puede A los denunciar. 22. Sí. Menor de 14, sus padres no la denunciaron, taparon a la madre con el padrastro, la violaron a la pobre niña y la niña cumple 18 y ya puede ejercer, tiene capacidad de obrar, ya puede denunciar, tiene 4 años más. Y ese es el proyecto de ley de que estos delitos no van a prescribir. Y me parece correcto. Solo para los AICEDA. ¿Ah? Como dice ahí. Sí. ¿Qué delitos en la actualidad no prescriben jamás? Contra el Estado. Eso, corrupción contra el Estado. Funcionarios públicos, eso no prescribe. Sí. En el caso de esa nueva ley que va a salir que dice que no prescribe, que las personas o las víctimas que podían denunciar hasta los 22 ya pueden denunciar cuando se animen, puedo decir así, Así es. o cuando tengan el valor. Así es. Jennifer Salinas, ¿le suena? Sí. Le pega, no le suena. Sí. ¿Por qué? Pues qué graciado. Sí, tiene sentido. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo cuando vino la última vez a Bolivia? ¿Quién la violó? No sé si era su padre o su padre. ¿Por qué no denunció? Porque lo había prescrito. ¿Cuántos años tenía ese momento cuando vino? 32, 30 y algo. Pero digamos, el tema de la cara de la Ya prueba, prescribió. el que acusa es que tienen que Ahora demostrar. sí, difícil de probar una violación. Imagínense No, que ha sí. pasado hace 15 años. Ahí en la entrevista Pero psicológica. la entrevista es- Y de la chica Visa, ¿no? Que lo ganó creo, en derechos humanos, ¿no? Y la ministra lo dijo que lo iba a cambiar y es por lo que ella presentó, no quería plata, quería Cambio. justicia. Así es difícil de demostrar, por eso le digo, pero tampoco imposible. Y además, la valoración psicológica va a ser muy importante en ese lapso. Y además no se puede dejar impune a esas personas porque son un peligro para la sociedad. Sí, de hecho, por ejemplo, en Chile se cambió esa ley, digamos, de que no prescribe el tema de violación y ahí fue donde se destapó el tema de los curas, de los jóvenes que habían sido y las personas que ya son mayores habían sido violadas en un liceo de hombres, digamos. Así es. Esto es difícil de entender, a ver. Si podría ponerles punto, les pondría si me lo explican. Pero no se puede sobre 100 el examen. A ver. ¿Cuál extensión de la pena? No, efecto de la renuncia de los 103. Clarito quiero que me lo explique sin huenquear mucho. Para las etapas regrabadas. Puede ser. Ya, quiero un ejemplo clarito, suponiendo que ya estamos ahí al frente dando el examen. El caso Manada, la Manada. ¿Cómo sería? Explíquenos clarito como para un niño de 10 años, ¿eh? No nada que ver el caso de los Manadas. No, pues en la manada solo ha habido una, la chica ha sido la... No, cuando hay múltiples víctimas y una desiste de la demanda, pues no afecta a las otras, se tienen que seguir. No es vinculante a la otra. Y la segunda parte. En la estafa grabada. En la segunda parte, por ejemplo, cuando una de las víctimas presenta un resentimiento para, por ejemplo, para un sobreseimiento para una persona que sea autor, este sentimiento no solo afecta a dicho autor, sino que afecta a todos los participantes. Ya. A ver, hasta explicarlo es difícil. ¿Ya? Vamos a poner, por esta vez, no sirve ponerse en primera persona como ejemplo. Somos 4 ofendidos. ¿Quiénes son ofendidos? Víctimas de una estafa, de un estafador. Aquí está Juan Pérez y nos estafó a los 4. Somos varias las víctimas, los ofendidos. Y uno solo es el autor. ¿Sí? En caso de ser varios ofendidos, varias víctimas, ¿no? Le hemos iniciado un proceso independiente, ¿no? Por estafa, ¿ya? Estafa. El inicio proceso también y es el mismo autor. La renuncia o desistimiento de uno de ellos, de una víctima, No tendrá efecto sobre las demás.
no tendrá efecto, no importa, yo estoy, es mi No amigo quiere decir que Juancito, no hay, me da pena, yo voy a denunciar, no importa que me haya tapado los $200,000, me sobra. Eso ahí no le afecta a los demás pueden seguir el proceso a Juancito. Mi renuncia no afecta a los demás ofendidos, pueden seguir, ¿sí? Ahora la inversa. Uno solo es el estafado, Juancito. Y discúlpeme, nosotros somos los estafadores. Nosotros somos los estafadores. Y dice Juancito, no, me da pena, Carolita es mi amiga. Es la víctima, ¿no es cierto? Nosotros somos Carolita, me da pena, voy a denunciar, ¿no? De seguir el proceso a Carolita. Si renuncia contra Carolita, beneficia a los ¿nos demás? beneficia a nosotros los demás, sí o no? Sí. Sí. Eso dice. Fácil de explicar. ¿Fácil? Es como a ver, explíquelo entonces usted, Marco, vamos. Dicen el ejemplo, por ejemplo, del caso de La Paz con el tema de los carnés, porque son varios los afectados y es una la que estafó. Ya. Se le inició, por ejemplo, una desistió por el mismo hecho de que era familiar, pero las demás prosiguieron con la denuncia de la estafa. El caso típico lo que ha dicho es la estafa, aquí mismo se da, pero eso de que desiste es porque ya arregla con esa persona. Sí. Ahora, termino con esto. Nos vamos con esto. La anterior era, el 101 que era prescripción de la acción, eso quedó claro. Aquí nos habla de la extinción de la pena. ¿Cuándo se extingue? ¿Qué era extinción? Los dinosaurios se extinguieron hace no sé cuántos millones. ¿Qué es extinción? Desaparición. Termina, finaliza. La pena es cuando ya hay una sentencia condenatoria. Reclusión, presidio, etc. El poder, la potestad de ejecutar la pena impuesta por sentencia ejecutoriada se extingue. A una persona la sentenciaron a 20 años, me estoy inventando, y el Estado nunca, a través de sus autoridades, nunca lo buscó. ¿Y esa persona va a seguir esperando 50 años a que lo agarren y lo lleven? ¿O se va a extinguir la pena? Se extingue. La pena. ¿Cuándo se extingue la pena? Ya tiene sentencia. El otro era la acción, ¿no es cierto? ¿Cuándo se extingue la pena? Por muerte del autor. Los delitos son personales, murió. Aquí lo vamos a llevar a la calle. Por amnistía. Por prescripción. Enseguida vemos. Se puede prescribir la pena. El otro era la acción, ¿no ven? Puede, sí, enseguida. Por perdón judicial y de la parte ofendida en los casos previstos por este. Entonces, ¿cuándo se extingue la pena? Por muerte, por amnistía, por prescripción y por perdón judicial. Me enfoco en la prescripción. El 101 era prescripción de la acción. La víctima, ¿cuánto tiempo tiene para denunciar el hecho? En 8 años para delitos de 6 a 30, ¿no? Ya se quiere ir a almorzar. El cuerpito. Yo creo que si la ejecución de la pena, a no ser que sea por la muerte, que sea amnistía, prescripción, perdón judicial, igual va a seguir saliendo en el REJAP. Si es que tiene sentencia condenatoria ejecutoriada y se ha extinguido la pena, pues el mismo juez se le puede solicitar que se levante. Términos para la prescripción de la pena. La prescripción de la acción era una cosa. Aquí es cuando ya tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. Le dieron 20 años y nunca lo buscó el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, el poder que tiene el Estado para hacer cumplir la pena dice, en 10 años cambia si se trata de pena privativa de libertad mayor de 6. El de la acción era en 8 años, ¿se acuerdan? Aquí es en 10, cuando ya tiene sentencia. Se fue el tipo y nunca lo buscaron, pero ya tiene sentencia. En 7 años tratándose de penas privativas de entre 2 y 6 años. Y en 5 años se trata de penas de 2 años para abajo. Una persona no puede estar de forma indeterminada, ¿no es cierto?, con una sentencia durante 50 años. En algún momento dicen, no, nunca me buscaron. Sabían que yo trajinaba y nunca me agarraron. Nunca me obligaron a ir a Palmasola, porque yo estaba con medidas sustitutivas a la detención preventiva y nunca me agarraron.
entonces también prescribe la pena. Así como prescribe la acción, puede. ¿Cambian los términos? Sí. Ahora, ¿qué más dice? Estos plazos empezarán a correr a partir de la notificación con la sentencia. Tiene que tener sentencia, en el otro no, ¿no? En el otro no hay denuncias. ¿Se entiende? Sí. Esto tiene que manejarlo bien. Sí, pero pues creo que ya es irrelevante. Creo que la pena ya es lo que está cumpliendo, ¿cierto? Ya tendría que cumplir, pero está en libertad. Sí, a ver, pero me explico, Marcos. En la etapa preparatoria no lo mandaron con detención preventiva. Le dieron una medida sustitutiva, 2 garantes personales, arraigo, que lo vamos a ver. Está en libertad. Sigue el proceso, va a juicio, lo sentencian, pero él apela, sigue con medida sustitutiva. Va al departamental con restringido, va a Sucre con casación y tarda un montón de tiempo. Sale, se ejecutoria la sentencia de Sucre, muy bien, afirman de que es culpable y que debe cumplir 20 años, pero no, la policía, los órganos jurisdiccionales no agarran, no, y lo agarran, no ejecutan la orden y no lo agarran y lo llevan a Palmasola y sigue libre. Nunca hace nada el Estado para poder hacer cumplir la pena. ¿Va a estar por siempre así? No, va a prescribir en 10 años para delitos de secuestro. Ya no ingresa nunca. Entonces. Nunca ingresó. Ya. Porque estaba con una medida sustitutiva. Claro, entonces, claro, porque ahí mi pregunta iba si ingresaba, claro, ahí lo con el cumplimiento. Así es. Pero ahí en esa parte también dice que no proceda la prescripción, digamos, del caso de corrupción, sí. Grave daño al estado económico, delito de feminicidio, violación y violación de infante, niña o niño de adolescente. Así es, eso ya es tarea para la casa. Quizás el sujeto pasivo debería exigir al Estado, digamos, ¿no? Que La víctima, la sí, víctima. el Estado mismo, por ahí es un delito de narcotráfico contra el Estado, por ejemplo, y no hacen nada. Luego no hay más, 107 nada, casi 108, y entraríamos de aquí a 15 días, Dios mediante, a la parte, un ratito no se me vayan, el libro segundo, aquí vamos a ver ya delitos. Toda la parte doctrinaria, la parte general está del 1 al 108. Del 109 adelante están ya delitos y vamos a ver por bienes jurídicos protegidos que les dije que están en los títulos, ¿no es cierto? Ayer les dije. ¿Se entendió hasta ahí? Mínimamente. Sí. Aquí en la parte donde explicó la tentativa, aquí abajo dice desentimiento, dice arrepentimiento en caso de que, bueno, llegar a un acuerdo. Pero ahora yo he escuchado que ya las denuncias o los casos de agresiones físicas contra la mujer, más de ocasión, ¿cómo sería eso? De agresión con la 348. 348. Sí, muchos fiscales le dan la primera opción, dicen, oye, cuando no es grave el asunto, ¿no? Dicen, muy bien, lo vamos a soltar, le vamos a dar medidas de seguridad, de protección, etc. Una primera vez. La segunda ya no va nomás a proceso. Pero no debería, porque son delitos de acción pública que el fiscal o la fiscal debería de proseguir, ¿no? Pero he visto 2 casos recientemente que lo hacen juicio directamente. Porque no tienen demasiada carga procesal y además el delito ha sido un delito menor, no estaba sangrando como el delito, ¿no? Ahora, ya si es que le han dado, en cuestión, como dije hace rato, el fiscal o el juez no debería. Que también la ley dice que obliga al fiscal a seguir el juicio, así la víctima no va a aunque hayan conciliado, ahora si se hizo el del otro es cuestión de fiscal. Es que me compré por 4. Esa es la jurisprudencia y ya. Me compré 3. Voy a llamar la lista para irnos. Entonces, el próximo, recapitulemos. El próximo.